Una de las principales desgracias de nuestro país es el transporte público. Si antes de la pandemia los pasajeros ya tenían que soportar las condiciones de un servicio pésimo, durante la pandemia el transporte público se convirtió en una amenaza para la salud pública. Todos los paraguayos tuvieron que hacer sacrificios y el impacto económico y emocional de las restricciones tuvieron efectos demoledores para muchas personas y para muchas empresas que quebraron. Los comerciantes, que dependen completamente de los argentinos, son los que llevan la peor parte y ni siquiera logran vender sus productos a precios mínimos. En los barrios, ante la imposibilidad de trabajar normalmente, las ollas populares fueron la ingeniosa herramienta para evitar que la gente muera de hambre. En todo el bañado estamos realizando ollas populares. Son 11 ollas populares en total, en las cuales alimentamos a más de 100 personas. Las rifas, sorteos, fueron otras maneras en que la gente buscaba solventar los costos de internación y compra de medicamentos. Y mientras todo esto sucedía, el gremio de los transportistas solo pensaba en su beneficio y se encontraba en una pulseada con el gobierno para lograr mayores ganancias. Si llevo menos pasajeros, el precio del pasaje sube y ahí los niveles de subsidio varían. Se van a ir por las nubes. No, claro, pero actualmente para que ustedes cobren ese subsidio no se hace sobre la cantidad real transportada todos los meses, se hace sobre una estimación de transporte. Siempre fue a lo largo de toda la vida una estimación porque nunca... Claro. No tiene sistema de control electrónico. Recién hoy tenemos un sistema electrónico que está instalado en 600. O sea que lo que van a recibir en este mes de subsidio es más de lo que realmente están transportando. En vez de retribuir a sus pasajeros, garantizando higiene, frecuencia y seguridad, las empresas de transporte amenazaron con reguladas. Es decir, disminuir la frecuencia de buses para que el gobierno cumpla con sus exigencias. Nuevamente, fueron los ciudadanos los que pagaron las consecuencias. Los pasajeros tuvieron que viajar apretujados en medio de una pandemia, donde lo único que nos podía salvar era el distanciamiento físico. El resultado ya lo conocemos. El colapso del sistema sanitario y cifras de muertes nunca antes vistas. En una investigación especial de GEN, indagamos sobre el negocio de los transportistas. Vigilamos las paradas para corroborar las reguladas ilegales llevadas a cabo y presentamos este informe que busca dejar un testimonio de la actitud miserable de quienes se siguieron enriqueciendo sin importar la salud de los ciudadanos. Recién estuve escuchando la conversación que estabas teniendo con tu patrón tratando de convencerle de esta situación que no es tu culpa, ¿verdad? Como te iba a decir, es imposible con cómo trabaja el bus. Hay mucha gente y se trabaja poco. Ya, ¿cuánto tiempo estás esperando aquí sobre UC de Ayala? Y ahora mismo ya hace casi 45 minutos. Qué rabia que da ver todos los días lo mismo con la gente que espera colectivos. Y más todavía ahora en la pandemia, imagínense, tienen que tomar 1, 2, 3 colectivos. Encima de que la mayoría de los casos llegan tarde a su trabajo, están exponiendo su vida ahora, Joel. Los transportistas dicen está todo bien, el gobierno dice está todo bien, pero nosotros vemos que continúan las reguladas. Y lo malo es que se pagan, no es gratis. Bueno, el negocio del transporte público, Guille Belén, ¿cómo fue? Veíamos pocos buses en las calles, entonces hicimos guardia frente a dos empresas, 40-50% nada más salían. Bueno, eso era lo primero que tenían, nos sacan todo. Ahora nos preocupamos, ¿pero será que están cobrando subsidios? Efectivamente, solicitamos información pública y nos facilitaron el 100% de los subsidios. Nosotros tenemos comprobado de que solamente sacaban a las calles 40 a 50%. Esto estamos hablando de mayo, junio del año pasado. En plena pandemia. En plena pandemia. En el 2021-2021, los propios transportistas ya asumieron de que están regulando y que no están sacando la flota completa a la calle. O sea que ellos mismos asumieron. Pues la regulada de los transportistas siempre fue históricamente acá instalado en nuestro país, pero se evidenció en este tiempo de pandemia y de cuarentena estricta sobre todo.
Claro, que haya regulada, pero que el viceministerio del Transporte tenga la capacidad de controlar. Sí, están saliendo 100% de los buses y que se pague por los buses que están en la calle nada más. Todo lo contrario. El viceministerio del Transporte pagó subsidio por el 100% de los buses y no estaban en las calles. Una vergüenza, porque ellos, ¿qué te decían? ¿Recordabas, Joel, que ellos te decían, no podemos sacar todos nuestros colectivos porque no estamos perdiendo plata, te estaban diciendo ellos? Pero lo que no sabíamos era de que estaban cobrando el 100% claro, por la flota. Por la flota, que es lo que siempre ellos reclamaron, ¿verdad? Que el gobierno tiene que pagar parte del pasaje porque supuestamente ellos, pobrecitos, van a trabajar a pérdida todo el tiempo. En más de un año, casi 15 meses, casi 6 millones de dólares es lo que cobraron en concepto de subsidios y no sacaron a la calle sus buses. Y la gente veíamos que sufría, que se preocupaba, que pedía socorro. Ahora pero sí, pedíamos, no es que pedíamos, es actual. O sea, sí, hoy por hoy en todos los trabajos la gente está sufriendo el tema de llegadas tardías, de incluso pérdida de trabajo por esta situación. Sí, pero lo que no nos contaban era que estaban cobrando 100% por eso. O sea que hay una complicidad, una posible estafa entre empresarios con el viceministerio del Transporte. ¿Por qué? Porque el viceministerio del Transporte tenía que tener la capacidad de controlar para pagar subsidio solamente por los buses que salen a la calle. Pues, pero este argumento no era que no se podía hacer por el tema del control real, que ahora sí se puede dar con el billetaje. Pero igual son 6 millones de dólares, no podés argumentar una falencia por otra falencia. O sea que tirar 6 millones de dólares por no tener la capacidad de control en plena pandemia, ¿verdad? No, yo me pregunto nomás volviendo a lo que vos decías, todo el tiempo se le está reclamando al gobierno que controle, que regule, que meta mano. Los gastronómicos dicen, ¿por qué no controlan el transporte? Había sido que, si vos decís, y si mal pensamos, es muy conveniente no controlar y dejar que esto siga así como está. ¿Y por qué te parece que estiraron muchísimo la ejecución de la puesta en marcha del boleto electrónico? Ahora están pidiendo nuevamente cobrar subsidio por toda esta situación. Pero por abril y mayo ya va a regir por este nuevo sistema de control, billetaje electrónico. Van a calcular kilómetros recorridos y por pasajero. Ahora vamos a saber cuántos pasajeros transporta un bus durante sus 3.5 a 4 recorridos por día, que es lo normal que hace un bus. Y eso es lo que tiene que pagar el gobierno de acuerdo al subsidio. Ahora, ya tiraron casi 6 millones de dólares en casi 15 meses y los años anteriores también. ¿Y alguien asumió esto en este tiempo? Salió Pedro Britos en su momento, pero argumentó problemas de salud. Claro, esto no saltó nunca. Casi un mes estuvimos detrás de Arnoldo Vins, el ministro, y del viceministro renunciante. Llamábamos insistentemente, pedíamos entrevistas, nunca obtuvimos respuesta. ¿Entendemos por qué? Porque, ¿cómo vas a argumentar? Tirar casi 6 millones de dólares por no tener la capacidad de controlar la plata de todos en plena pandemia. Encima Brito en un momento reconoció que había regulado. Él reconoció, hubo empresas sancionadas por eso, pero ¿y de qué nos sirve si la plata ellos se siguen llevando y la gente sigue sufriendo en la calle? Pero, escuchen esto, hubo resoluciones que pidió el viceministerio del Transporte en donde decía, cuando comenzaba la pandemia dura, la época del confinamiento, cuarentena total, de que las empresas de transporte tenían la posibilidad de sacar solamente la mitad de sus buses. O sea que el viceministerio dice, ustedes pueden trabajar con el 50% nada más de su flota. Pero ¿qué pasa? Llega a fin de mes y pagan por el 100%. Totalmente con resolución. Totalmente ilógico. O sea, con una resolución ellos avalaron de alguna manera y tendrían complicidad. Claro, complicidad, y tendrían que responder ante la justicia por eso. Estafa cómplice, le diría. Así se llama. Le diría yo. Claro, porque es... Empresarios y el Estado.